El cristal estalló en 1000 fragmentos brillantes bajo la luz de la luna llena. Celestine Graythorne abrió los ojos de golpe cuando el sonido atravesó el silencio helado de aquella noche de febrero en Woodstock. Sus manos entumecidas apenas podían sentir la piedra del balcón donde se había refugiado hacía más de 2 horas después de que su hermana Beatrice cerrara con llave las puertas francesas desde el interior del salón. Lo que había comenzado como una discusión sobre un vestido prestado sin permiso se había transformado en una venganza cruel, propia del carácter vengativo que Beatrice había perfeccionado desde la infancia. La figura masculina que atravesaba el marco destrozado de la ventana se movía con una determinación que no admitía demora. Aldous Pemberton, quinto duque de Ashford, había estado cenando con el padre de Celestine cuando escuchó los gritos ahogados provenientes del ala este de Graythorne Manor. No había dudado ni un segundo antes de abandonar su copa de vino tinto y correr por los pasillos alfombrados, siguiendo el sonido de los sollozos que se entremezclaban con el viento cortante que soplaba desde los Cotswolds. «Señorita Graythorne, deme su mano ahora mismo», ordenó Aldous extendiendo su brazo hacia la joven que temblaba violentamente contra la balaustrada de hierro forjado. Sus dedos sangraban por varios cortes del vidrio roto, pero su rostro no mostraba dolor alguno, solo una concentración absoluta en salvar a aquella mujer antes de que el frío invernal de Oxfordshire le robara lo último de su calor corporal. Celestine intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El vestido de muselina azul pálido que llevaba no era más que una burla frente a las temperaturas que descendían por debajo de 0 grados. Sus labios habían perdido todo color y su respiración emergía en nubes tenues que se disipaban rápidamente en el aire nocturno. «No puedo, no siento mis pies», susurró ella, su voz apenas audible por encima del viento que sacudía las ramas desnudas de los robles centenarios que rodeaban la propiedad familiar. Aldous no esperó más explicaciones. Con un movimiento ágil, pasó completamente a través del marco destrozado, ignorando los fragmentos de vidrio que crujían bajo sus botas de cuero negro. En 3 zancadas llegó hasta Celestine y, sin pedir permiso, la levantó en sus brazos como si pesara menos que una pluma. El contraste entre el calor de su cuerpo y el frío mortal de ella lo golpeó como un puñetazo. «Mantenga los ojos abiertos», le ordenó mientras caminaba con cuidado de regreso hacia el interior, protegiendo la cabeza de Celestine para que no golpeara contra el marco. «No se duerma bajo ninguna circunstancia. ¿Me escucha?» Celestine asintió débilmente, aunque sus párpados pesaban como si alguien hubiera atado piedras a sus pestañas. A través de su visión borrosa, pudo distinguir el perfil del duque. Mandíbula cuadrada, nariz aristocrática, cabello castaño oscuro peinado hacia atrás, con la precisión que se esperaba de un hombre de su rango. Pero lo que más la impresionó no fue su apariencia física, sino la furia contenida que ardía en sus ojos grises mientras evaluaba su estado. Una vez dentro del salón, Aldous la depositó en el sofá de terciopelo verde que estaba más cerca de la chimenea. El fuego había sido reducido a brasas mortecinas, probablemente por orden de Beatrice, quien había desaparecido convenientemente de la escena. Con movimientos eficientes, el duque avivó las llamas hasta que una hoguera rugiente iluminó toda la habitación, proyectando sombras danzantes sobre las paredes forradas con papel tapiz de damasco dorado. «Necesito quitarle este vestido mojado», anunció Aldous, sin rastro de vergüenza o incomodidad en su voz. «Está empapado por la condensación y solo está empeorando su condición. ¿Hay alguna manta en esta habitación?» Celestine señaló con un dedo tembloroso hacia el baúl de madera tallada que descansaba bajo la ventana del otro extremo del salón. Su mente funcionaba con una lentitud frustrante, como si sus pensamientos tuvieran que atravesar melaza espesa antes de formarse completamente. Sabía que debería sentirse escandalizada por la propuesta del duque, pero el instinto de supervivencia había reemplazado todas las consideraciones sobre decoro y reputación. Aldous recuperó 2 mantas de lana gruesa del baúl y regresó junto a ella. Con una delicadeza que contradecía la urgencia de la situación, desabrochó los pequeños botones forrados del vestido de Celestine, trabajando desde el cuello hasta la cintura con dedos sorprendentemente hábiles para un hombre de su posición. Cuando el vestido cayó alrededor de su cintura, reveló una combinación de algodón que estaba igual de húmeda. «Cúbrase con esto mientras trabajo»,
instruyó, envolviendo una de las mantas alrededor de sus hombros antes de continuar removiendo las capas mojadas. Celestine obedeció, aferrándose a la lana como si fuera un salvavidas en medio del océano. El calor comenzaba a penetrar su piel entumecida, trayendo consigo un hormigueo doloroso que le arrancó un gemido involuntario. «El dolor es buena señal», comentó Aldous, ahora frotando vigorosamente sus pies descalzos entre sus manos grandes. «Significa que la circulación está regresando. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí fuera?» «No lo sé con certeza», admitió Celestine, su voz ganando algo de fuerza. «Beatriz me encerró después de la cena. Debieron ser al menos 2 horas, quizás más. Perdí la noción del tiempo después de que dejé de temblar». La mandíbula de Aldous se tensó visiblemente. Sus movimientos sobre los pies de Celestine se volvieron más firmes, casi agresivos en su intensidad, aunque nunca le causó dolor real. ¿Por qué haría algo así su propia hermana? Celestine soltó una risa amarga que terminó en una tos seca. «Porque tomé prestado su chal de cachemira para el baile del condado la semana pasada. Beatrice no tolera que nadie toque sus posesiones sin permiso, incluso cuando ella habitualmente toma las mías sin siquiera preguntar. Para ella, esto fue justicia perfectamente equilibrada». «Esto no fue justicia», replicó Aldous, su voz cortante como una navaja afilada. «Esto fue un intento de asesinato disfrazado de travesura infantil». Si no hubiera escuchado sus gritos, no completó la frase, pero no era necesario. Ambos sabían exactamente cuál habría sido el resultado si el duque no hubiera intervenido. Los casos de muerte por exposición al frío eran comunes en el campo inglés durante el invierno, especialmente entre aquellos que se perdían en los páramos o quedaban atrapados en ventiscas. Pero morir congelada en el balcón de su propia casa, encerrada allí por su hermana, era una tragedia de una crueldad particular. «¿Dónde está su madre?», preguntó Aldous, mientras envolvía los pies de Celestine con la segunda manta, creando un capullo protector. «¿O su padre? ¿Cómo es posible que nadie notara su ausencia durante tanto tiempo?» «Mamá murió hace 3 años por fiebre escarlata», explicó Celestine, sintiendo la familiar punzada de dolor que siempre acompañaba la memoria de su madre. «Papá estaba cenando con usted en el comedor principal, en el ala opuesta de la casa. Beatriz le habría dicho que yo había subido temprano con dolor de cabeza. Nadie habría cuestionado su palabra. Ella es muy convincente cuando necesita serlo». Aldous se sentó en el borde del sofá, sus ojos estudiando el rostro de Celestine con una intensidad que la hizo sentir simultáneamente expuesta y protegida. «¿Esto ha sucedido antes? ¿Otras crueldades de su hermana?». Celestine dudó antes de responder. La lealtad familiar había sido inculcada en ella desde la cuna, pero algo en la mirada directa del duque le impedía mentir. «Nada tan extremo como esto. Beatriz puede ser difícil, competitiva. Desde que mamá murió y papá se sumergió en sus negocios, ella se convirtió en la dueña indiscutible de Greythorn Manor. Yo simplemente aprendí a mantenerme fuera de su camino la mayor parte del tiempo. Hasta que tomó su chal», observó Aldous con un tono que mezclaba incredulidad y disgusto. «Hasta que tomé su chal», confirmó Celestine, permitiéndose una sonrisa débil. «Supongo que subestimé gravemente su capacidad para guardar rencor». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el crepitar del fuego y el tic-tac del reloj de pie que marcaba las 11:45 de la noche. Aldous se puso de pie abruptamente, su altura imponente proyectando una sombra larga sobre Celestine, mientras caminaba hacia la puerta del salón. «¿A dónde va?», preguntó ella, sintiendo una punzada inexplicable de pánico ante la idea de quedarse sola. «A buscar a su padre», respondió Aldous sin volverse. «Y a su hermana. Esto no quedará sin consecuencias, señorita Greythorn. Le doy mi palabra». Antes de que Celestine pudiera protestar, el duque ya había desaparecido por el pasillo, el eco de sus pasos firmes resonando contra los pisos de mármol. Ella se hundió más profundamente en las mantas, sintiendo cómo el calor finalmente comenzaba a penetrar hasta sus huesos. Sus dedos hormigueaban dolorosamente mientras recuperaban la sensibilidad, y su mente comenzaba a procesar completamente lo que acababa de suceder. Aldous Pemberton, el duque de Ashford, acababa de salvarle la vida. Más que eso, la había visto en su ropa interior. La había tocado con una intimidad que ningún hombre debería tener con una mujer soltera, y ahora se dirigía a confrontar a su familia
con toda la autoridad de su título y posición social. Las implicaciones de estos hechos eran abrumadoras, pero Celestine descubrió que no sentía vergüenza ni arrepentimiento. Lo que sentía mientras miraba las llamas danzantes de la chimenea era algo mucho más peligroso. Gratitud mezclada con una curiosidad ardiente sobre el hombre que había destrozado una ventana, sin dudarlo, para rescatarla del frío. Un hombre que, hasta esa noche, solo había sido un nombre distinguido en las conversaciones de la alta sociedad de Oxfordshire. Las voces masculinas que se elevaban desde el ala oeste de la casa le indicaron que Aldous había encontrado a su padre. Celestine cerró los ojos, permitiéndose finalmente relajarse mientras el calor y el agotamiento la envolvían como una marea inevitable. La noche apenas comenzaba, pero algo fundamental había cambiado en Greythorn Manor, y Celestine Greythorn, la hija olvidada que siempre había permanecido en las sombras de su hermana mayor, acababa de convertirse en el centro de una historia que transformaría su vida para siempre. La luz del amanecer se filtró a través de las cortinas de brocado cuando Celestine despertó en su propia cama, sin recordar cómo había llegado hasta allí. Su cuerpo protestó con cada movimiento, los músculos adoloridos como si hubiera corrido kilómetros a través de los páramos de Oxfordshire. La señora Whitmore, el ama de llaves de Greythorn Manor desde antes de que Celestine naciera, estaba sentada en la silla junto a la ventana, sus manos arrugadas trabajando en un bordado que parecía más una excusa para permanecer vigilante que una tarea real. «Buenos días, señorita Celestine», saludó la mujer mayor con una voz cargada de alivio. «Lleva dormida casi 14 horas. El doctor Hensworth estuvo aquí anoche y nuevamente esta mañana. Dice que tuvo mucha suerte de que el duque la encontrara cuando lo hizo». Otra media hora y la voz de la señora Whitmore se quebró, incapaz de completar la terrible sentencia. Celestine intentó incorporarse, pero una ola de mareo la obligó a recostarse nuevamente contra las almohadas de plumas. «¿Dónde está mi padre? ¿Y Beatriz?». La expresión de la señora Whitmore se endureció de una manera que Celestine nunca había visto antes. El ama de llaves había sido siempre una presencia neutral en las disputas familiares, una fuerza estabilizadora que trataba a ambas hermanas con la misma cortesía profesional, pero ahora sus labios formaban una línea delgada de desaprobación que hablaba volúmenes sin necesidad de palabras. «Su padre está en su estudio con el duque de Ashford. Han estado reunidos allí desde las 7 de la mañana. En cuanto a la señorita Beatrice», la señora Whitmore dejó su bordado a un lado, sus ojos encontrando directamente los de Celestine. «Ha sido confinada a sus habitaciones hasta que su padre decida qué hacer con ella. El duque fue muy claro anoche sobre la gravedad de sus acciones». Un golpe seco en la puerta interrumpió la conversación. Sin esperar respuesta, Aldous Pemberton entró a la habitación con la confianza de alguien que había sido otorgado permiso explícito para hacerlo. Vestía un traje de montar color carbón que acentuaba su figura atlética, y su cabello todavía estaba ligeramente húmedo, como si acabara de regresar de un paseo matutino por los terrenos de la propiedad. «Señorita Greythorn», dijo con una inclinación formal de cabeza, «me alegra verla despierta. ¿Cómo se encuentra?». La señora Whitmore se puso de pie inmediatamente, recogiendo su bordado. «Le traeré té y tostadas, señorita. Necesita recuperar fuerzas». Salió de la habitación con una rapidez sorprendente para una mujer de su edad, cerrando la puerta con un clic suave que dejó a Celestine y Aldous solos en un espacio que de repente pareció mucho más pequeño. Celestine tiró de las mantas hasta su barbilla, súbitamente consciente de que llevaba solo un camisón de dormir de algodón blanco, aunque el duque ya la había visto en mucho menos la noche anterior. «Me duele todo, pero el doctor dice que me recuperaré completamente». «Gracias a usted, su gracia». Aldous cruzó la habitación y se sentó en la misma silla que la señora Whitmore había ocupado momentos antes. Su proximidad hizo que el corazón de Celestine latiera más rápido, aunque no estaba segura si era por nerviosismo o por algo completamente diferente que no se atrevía a nombrar. «No me agradezca por hacer lo que cualquier persona decente habría hecho», respondió él, su voz más suave que la noche anterior. «Aunque debo admitir que me preocupa profundamente que nadie más en esta casa escuchara sus gritos. Las paredes son tan gruesas o simplemente nadie prestaba atención». Celestine desvió la mirada hacia la ventana,
donde las ramas desnudas de un cerezo se balanceaban suavemente con la brisa matutina. Greythorn Manor es una casa antigua y grande. Los sonidos no viajan bien entre las salas, y la mayoría del personal estaba ocupado sirviendo la cena en el comedor principal. Beatrice eligió su momento perfectamente. Su hermana es calculadora, entonces, observó Aldous, estudiando el perfil de Celestine con una atención que ella podía sentir como un peso físico. No fue un acto impulsivo de ira, sino una venganza premeditada. Eso la hace aún más peligrosa, señorita Greythorn. El uso formal de su nombre creó una distancia extraña considerando la intimidad forzada de la noche anterior. Celestine finalmente reunió el coraje para mirarlo directamente. «¿Qué le dijo a mi padre?» «La verdad», respondió Aldous sin vacilación, «que encontré a su hija menor encerrada en un balcón en pleno invierno, vestida solo con un vestido de muselina, después de que su hija mayor cerrara las puertas con llave y apagara el fuego del salón. Que de no haber intervenido cuando lo hice, estaríamos planeando un funeral en lugar de tener esta conversación». Su padre quedó devastado, como era de esperarse. ¿Y Beatriz? ¿Qué dijo ella en su defensa? La expresión de Aldous se tornó pétrea. Su hermana alegó que todo fue una broma que salió mal, que solo pretendía asustarla durante unos minutos antes de dejarla entrar, que no tenía idea de cuánto tiempo había pasado porque se quedó dormida después de la cena debido a un dolor de cabeza. Una historia muy conveniente, que no resistió ni 5 minutos de cuestionamiento cuando su padre le preguntó por qué apagó el fuego si solo planeaba una broma breve. Celestine cerró los ojos, imaginando la escena. Conocía a su hermana lo suficientemente bien como para saber que Beatriz nunca admitiría la verdadera malicia detrás de sus acciones. Era experta en torcer las narrativas, en presentarse como víctima de circunstancias desafortunadas, en lugar de perpetradora de crueldad deliberada. «Mi padre le creyó», afirmó Celestine, no como pregunta sino como certeza. «Al principio sí», admitió Aldous, «pero yo no permití que la historia quedara así. Le expliqué con considerable detalle el estado en que la encontré, los labios azules, la incapacidad de moverse, la hipotermia avanzada. Le dije que según el doctor Hensworth, otros 30 minutos habrían resultado en daño permanente o muerte. Y luego le pregunté directamente si creía que su hija Beatriz realmente se habría quedado dormida placenteramente, sabiendo que su hermana estaba sufriendo al otro lado de una puerta cerrada con llave. ¿Y qué respondió él? Aldous se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en sus rodillas, acortando la distancia entre ellos. «Su padre es un hombre de negocios astuto, señorita Greythorn. Puede que prefiera evitar conflictos familiares, pero no es tonto. Cuando le planteé la situación en términos tan directos, no pudo ignorar la verdad, especialmente cuando la señora Whitmore confirmó que Beatriz había estado despierta y moviéndose por la casa hasta bien pasada la medianoche. Un destello de esperanza se encendió en el pecho de Celestine. «¿Entonces la castigará? Finalmente verá a Beatriz como realmente es». «Ya lo ha hecho», confirmó Aldous. «Su hermana ha sido confinada a sus habitaciones indefinidamente mientras su padre decide las consecuencias apropiadas. Él mencionó la posibilidad de enviarla a vivir con su tía en Bath hasta que demuestre un cambio genuino en su carácter, aunque personalmente creo que eso es demasiado indulgente. ¿Qué sugeriría usted entonces?», preguntó Celestine, genuinamente curiosa sobre la opinión del duque. Los ojos grises de Aldous la sostuvieron con una intensidad que hizo que el aire en la habitación se sintiera más denso. «Sugeriría que usted abandone esta casa lo antes posible, que no espere a que su hermana encuentre otra manera de lastimarla, porque lo hará. Las personas como Beatriz no cambian simplemente porque fueron descubiertas una vez, solo se vuelven más cuidadosas en sus métodos». La declaración golpeó a Celestine como un balde de agua fría. «¿Abandonar Greythorn Manor? Este es mi hogar. He vivido aquí toda mi vida. ¿A dónde iría?» «A cualquier lugar donde esté a salvo», respondió Aldous con una vehemencia que sorprendió a ambos. Se detuvo, claramente consciente de que había cruzado alguna línea invisible de propiedad social. Cuando continuó, su voz era más controlada. «Perdone mi franqueza, señorita Greythorn. No tengo derecho a dictar el curso de su vida. Pero después de lo que presencié anoche, no puedo quedarme en silencio mientras potencialmente se coloca nuevamente en peligro». Celestine sintió algo cálido expandirse en su pecho ante la preocupación genuina en la voz del duque. Durante años había sido invisible en su propia casa,
eclipsada por la belleza llamativa y la personalidad dominante de Beatrice. Su padre la quería. Estaba segura de eso, pero su amor era distante y distraído, filtrado a través de las demandas interminables de administrar las propiedades familiares y los negocios de lana que habían construido la fortuna de los Graythorne. Ver a alguien tan preocupado por su bienestar era una experiencia extraña y embriagadora. ¿Por qué le importa tanto?, preguntó ella en voz baja. Apenas nos conocemos, Su Gracia. Hasta anoche, solo habíamos intercambiado cortesías formales en eventos sociales. Aldous se recostó en su silla, su expresión volviéndose inescrutable. Porque vi morir a mi hermana menor por negligencia médica hace 5 años. Tenía solo 17 años, cuando una fiebre que debería haber sido tratable se convirtió en algo mortal porque el médico de la familia no tomó en serio sus síntomas iniciales. Desde entonces, he jurado que nunca permitiría que alguien más sufriera o muriera por la inacción o indiferencia de otros si estuviera en mi poder impedirlo. El silencio que siguió a esta confesión fue pesado con significado compartido. Celestine entendió entonces que la intervención de Aldous la noche anterior no había sido simplemente un acto de caballerosidad, sino algo más profundo y personal. Él estaba salvando a la hermana que no pudo proteger, redimiendo una culpa que probablemente cargaba injustamente sobre sus hombros. Lo siento mucho por su pérdida, dijo Celestine, sus palabras sintiéndose inadecuadas frente a tal dolor. No puedo imaginar cómo debe haber sido para usted. Fue devastador, admitió Aldous, su voz apenas audible, y cambió fundamentalmente mi forma de ver el mundo. Ya no tolero las crueldades disfrazadas de bromas, ni las negligencias justificadas como malentendidos. La vida es demasiado frágil y preciosa para desperdiciarla en personas que no valoran su existencia. Antes de que Celestine pudiera responder, la señora Whitmore regresó con una bandeja de té y tostadas, seguida de cerca por el Dr. Hensworth, un hombre robusto de mediana edad con patillas impresionantes y un maletín médico que había visto mejores días. Aldous se puso de pie inmediatamente, cediendo su lugar junto a la cama. «Regresaré más tarde para ver cómo progresa su recuperación», dijo con una reverencia formal. «Descanse, señorita Graythorne, y por favor considere cuidadosamente lo que hemos discutido». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Celestine se dio cuenta de que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El Dr. Hensworth comenzó su examen rutinario, comprobando su temperatura y los reflejos en sus extremidades. Pero la mente de Celestine estaba en otra parte completamente. Estaba pensando en ojos grises llenos de convicción, en manos fuertes que la habían salvado sin dudarlo, y en la posibilidad aterradora y emocionante de que su vida acababa de cambiar de manera irreversible. El duque de Ashford había entrado en su mundo como una tormenta, destrozando vidrio y convenciones sociales con igual facilidad, y Celestine descubrió que no tenía deseo alguno de volver a la tranquila invisibilidad que había definido su existencia hasta ahora. El Dr. Hensworth declaró que su recuperación iba bien y le recetó 2 días más de reposo en cama antes de reanudar actividades normales. Cuando finalmente se quedó sola, Celestine bebió su té y miró por la ventana hacia los jardines, donde las primeras flores de invierno comenzaban a asomar a través de la tierra congelada. El mundo afuera de su ventana se veía exactamente igual que siempre, pero todo había cambiado. Y mientras el sol de febrero brillaba débilmente sobre Woodstock, Celestine Graythorne tomó una decisión que alteraría el curso de su futuro de maneras que aún no podía imaginar completamente. No huiría de Graythorne Manor como el duque había sugerido, pero tampoco volvería a ser la hermana invisible que aceptaba pasivamente el trato cruel de Beatrice. Algo en ella había despertado la noche anterior en ese balcón helado, algo feroz y determinado que se negaba a ser extinguido, y tenía la sensación de que Aldous Pemberton tendría mucho que ver con lo que vendría después. 3 días después del incidente, Celestine descendió las escaleras de Graythorne Manor con una determinación que no había sentido en años. El Dr. Hensworth había dado su aprobación final esa mañana, declarándola completamente recuperada, excepto por algunas marcas residuales de congelación en los dedos de sus pies que desaparecerían con el tiempo. La señora Whitmore había insistido en que llevara un chal de lana gruesa sobre su vestido de tarde, color burdeos, una precaución innecesaria, dado que el sol brillaba con inusual fuerza para febrero, pero Celestine
Había aceptado sin protestar. El ama de llaves había demostrado una preocupación maternal que Celestine no había experimentado desde la muerte de su propia madre. El salón donde había ocurrido el rescate había sido restaurado a su estado original. El vidrio roto había sido reemplazado por paneles nuevos que aún olían a masilla fresca, y las manchas de sangre del duque habían sido meticulosamente limpiadas de la alfombra persa. Era como si aquella noche nunca hubiera sucedido, excepto por el hecho de que todo era completamente diferente. Su padre la esperaba en su estudio privado, una habitación forrada con estanterías de roble que contenían volúmenes sobre comercio de lana, historia británica y filosofía que él rara vez leía. Reginald Graythorne estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, sus manos entrelazadas sobre un folder de cuero que Celestine no reconoció. A sus 52 años, su padre todavía mantenía la constitución robusta de alguien que había trabajado físicamente en su juventud antes de heredar la fortuna familiar, pero su rostro mostraba líneas de preocupación que Celestine no recordaba haber visto antes. «Siéntate, querida», dijo él, señalando la silla tapizada frente a su escritorio. Su voz carecía de la autoridad habitual que empleaba en asuntos de negocios. «Necesitamos hablar sobre lo que sucedió y sobre el futuro». Celestine tomó asiento, manteniendo su espalda recta y sus manos dobladas elegantemente en su regazo, exactamente como le habían enseñado las institutrices durante su infancia. «Padre, antes de que comience, quiero que sepa que no culpo a nadie excepto a Beatrice por lo que ocurrió. Usted no podía saber lo que ella haría». Reginald cerró los ojos brevemente, como si sus palabras le causaran dolor físico. «Eres demasiado generosa, Celestine. Debería haberlo visto. Durante años tu madre me advertía sobre la rivalidad entre ustedes dos, sobre cómo Beatrice trataba tus logros como amenazas personales. Yo desestimé sus preocupaciones como exageraciones típicas de la dinámica entre hermanas. Estaba equivocado, y ese error casi te cuesta la vida». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina y el ocasional crepitar del fuego en la chimenea. Celestine esperó, sintiendo que su padre estaba reuniendo coraje para decir algo significativo. «He tomado una decisión respecto a Beatrice», continuó finalmente. «Partirá hacia Bath pasado mañana para vivir con mi hermana Margaret. Tu tía ha aceptado supervisar su comportamiento y trabajar en corregir las deficiencias graves en su carácter que yo claramente no abordé adecuadamente. No regresará a Graythorne Manor hasta que pueda demostrar un cambio genuino y duradero en su forma de tratar a los demás». Celestine sintió una mezcla compleja de emociones ante esta noticia. Alivio, ciertamente, pero también una tristeza inesperada. A pesar de todo, Beatrice era su hermana, la única familia que le quedaba aparte de su padre. «¿Cuánto tiempo estará en Bath?» «El tiempo que sea necesario», respondió Reginald con firmeza. «Tu tía Margaret no tolera tonterías y tiene experiencia reformando señoritas problemáticas. Si alguien puede enseñarle a Beatrice sobre empatía y consecuencias, es ella. Pero ese no es el único asunto que debemos discutir». Su padre abrió el folder de cuero y extrajo varios documentos escritos con la caligrafía elegante que Celestine reconoció como perteneciente al abogado de la familia. «El duque de Ashford vino a verme ayer mientras descansabas. Hizo una propuesta que inicialmente me pareció extraordinaria, pero que después de considerarla cuidadosamente, creo que es una solución excelente a varios problemas». El corazón de Celestine comenzó a latir más rápido. «¿Qué tipo de propuesta?» «Una propuesta matrimonial», declaró Reginald, observando atentamente la reacción de su hija. «El duque ha solicitado formalmente tu mano en matrimonio. Ha ofrecido términos extremadamente generosos en el acuerdo prenupcial y ha expresado su disposición para proceder con la boda tan pronto como tú te sientas lista». El mundo de Celestine se inclinó ligeramente sobre su eje. Había anticipado muchas conversaciones posibles con su padre, pero esta no estaba entre ellas. «¿El duque de Ashford quiere casarse conmigo?» «¿Por qué?» «Él citó varias razones», explicó su padre, consultando los documentos frente a él. «Primero, señaló que tu reputación podría verse comprometida por los eventos de esa noche. Aunque la señora Whitmore y yo somos discretos, los sirvientes hablan y eventualmente circulará alguna versión de la historia. El hecho de que te vio en un estado de desnudez parcial y pasó tiempo a solas contigo en tu dormitorio
podría ser interpretado de manera desfavorable por la sociedad de Oxfordshire. Celestine sintió calor subir a sus mejillas, pero mantuvo su compostura. ¿Y sus otras razones? Dijo que había quedado impresionado por tu dignidad bajo circunstancias extremas, que demostraste una fortaleza de carácter que él respeta y admira, y confesó que desde la muerte de su hermana ha estado considerando el matrimonio no por pasión, sino por compañerismo y respeto mutuo. Cree que ustedes dos podrían construir una asociación satisfactoria basada en esos principios. Era el discurso más pragmático sobre matrimonio que Celestine había escuchado jamás, desprovisto completamente de romanticismo o declaraciones floridas de amor eterno. Y sin embargo, había algo profundamente honesto en la aproximación del duque que ella encontraba curiosamente atractiva. No había falsas promesas ni expectativas irreales, solo una proposición directa, basada en circunstancias reales y compatibilidad potencial. ¿Y usted qué opina, padre?, preguntó ella cuidadosamente. ¿Cree que debería aceptar? Reginald dejó los documentos y se recostó en su silla, sus ojos estudiando a su hija menor con una atención que ella rara vez había recibido de él. Opino que el duque de Ashford es un hombre de integridad excepcional. Rompió una ventana sin pensarlo 2 veces para salvarte. Confrontó a nuestra familia con verdades incómodas cuando habría sido más fácil mantenerse al margen, y ahora ofrece restaurar cualquier daño potencial a tu reputación mediante una alianza matrimonial que elevaría considerablemente tu posición social. No puedo pensar en mejor evidencia de su carácter. Pero usted no respondió mi pregunta, presionó Celestine suavemente. ¿Cree que debería casarme con él? Su padre suspiró profundamente. Creo que deberías hacer lo que te haga sentir segura y valorada, 2 cosas que claramente no he logrado proporcionarte aquí en Greythorn Manor. Si el duque puede ofrecerte eso, entonces sí, creo que deberías considerar seriamente su propuesta, pero la decisión final es completamente tuya, Celestine. No permitiré que seas presionada a un matrimonio no deseado, sin importar las ventajas prácticas que pueda ofrecer. Celestine se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a los jardines orientales. Podía ver los establos en la distancia, donde los caballos de su padre pastaban en el paddock bajo la supervisión del mozo de cuadra. Todo se veía tan normal, tan ordinario, como si el mundo no hubiera sido completamente reorganizado en el transcurso de menos de una semana. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó sin volverse. El duque sugirió que tomaras todo el tiempo que necesites, respondió su padre, pero también mencionó que permanecerá en Woodstock solo hasta fin de mes antes de regresar a su propiedad principal en Kent. Si deseas conocerlo mejor antes de tomar una decisión, tendrías aproximadamente 3 semanas para hacerlo. 3 semanas para decidir el resto de su vida. 3 semanas para determinar si debería atarse permanentemente a un hombre que la había salvado, pero al que apenas conocía. 3 semanas para elegir entre la seguridad familiar de Greythorn Manor, menos Beatriz, y lo desconocido de convertirse en duquesa de Ashford. Me gustaría hablar con él, dijo Celestine finalmente, volviéndose para enfrentar a su padre. Antes de tomar cualquier decisión, necesito entender sus expectativas reales para este matrimonio. Necesito saber qué tipo de vida estaría aceptando. Reginald sonrió, la primera expresión genuina de orgullo que Celestine le había visto dirigir hacia ella en años. Sabía que dirías eso. El duque vendrá a tomar el té esta tarde a las 4. Te he dado el salón azul para que puedan hablar en privado, aunque naturalmente la señora Whitmore estará cerca para mantener las apariencias apropiadas. Celestine asintió, sintiendo mariposas nerviosas revolotear en su estómago. ¿Hay algo más que deba saber sobre su propuesta o sobre los términos que ofreció? Solo que es extraordinariamente generoso en cuestiones financieras, admitió su padre. Ha establecido que mantendrías control completo sobre tu propia asignación, que tendrías libertad para perseguir tus propios intereses e inversiones, y que cualquier hijo del matrimonio sería criado con la participación igual de ambos padres. Son términos que raramente veo en acuerdos matrimoniales de la aristocracia, donde típicamente el esposo retiene control absoluto sobre todos los aspectos de la vida familiar. Esto sorprendió a Celestine considerablemente. Los matrimonios que había observado en su círculo social funcionaban bajo el entendimiento tácito de que la esposa
Cedía prácticamente toda autonomía a su esposo al momento de los votos. La idea de mantener algún grado de independencia dentro del matrimonio era casi radical. «Es un hombre inusual», comentó ella en voz baja. «Lo es», acordó su padre. Lo cual plantea la pregunta de por qué un duque elegible, con título, fortuna y apariencia agradable, permanece soltero a sus 32 años. He hecho algunas investigaciones discretas sobre él en los últimos días. Por lo que he descubierto, el duque se retiró significativamente de la sociedad después de la muerte de su hermana. Cumple con sus obligaciones sociales mínimas, pero evita los eventos donde podría conocer posibles esposas. Tu situación parece haber despertado algo en él que había estado dormido durante años. Celestine procesó esta información cuidadosamente. Un hombre marcado por la pérdida, que había construido muros alrededor de su corazón, pero que todavía poseía la capacidad de actuar decisivamente cuando otros estaban en peligro. Un hombre que ofrecía respeto y compañerismo en lugar de amor apasionado, quizás porque el amor requería una vulnerabilidad que ya no estaba dispuesto a arriesgar. «Entiendo», dijo ella finalmente. «Hablaré con él esta tarde y le daré mi respuesta dentro de la semana». Su padre se puso de pie y rodeó el escritorio para acercarse a ella. Por primera vez en años, colocó sus manos sobre los hombros de Celestine en un gesto de afecto paternal. «Sea cual sea tu decisión, tienes mi apoyo completo. Y Celestine, quiero que sepas cuánto lamento no haber sido el padre que merecías estos últimos años. Permití que mi dolor por la pérdida de tu madre me cegara ante tus necesidades y ante el comportamiento destructivo de tu hermana. Eso termina ahora». Los ojos de Celestine se llenaron de lágrimas inesperadas. «Gracias, padre. Eso significa más para mí de lo que puede imaginar». Cuando salió del estudio, Celestine subió directamente a su habitación para prepararse para el encuentro de la tarde. Tenía 4 horas para decidir exactamente qué quería preguntarle al duque de Ashford. 4 horas para prepararse mentalmente para una conversación que determinaría el curso completo de su vida futura. Mientras la señora Whitmore la ayudaba a cambiarse a un vestido más apropiado para recibir visitantes, Celestine se encontró pensando no en las ventajas prácticas del matrimonio con un duque, sino en la expresión en los ojos de Aldous cuando le había hablado de su hermana perdida. Había visto dolor genuino allí, pero también algo más, una determinación férrea de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Era esa cualidad, más que su título o fortuna, lo que la intrigaba, y era esa cualidad la que la hacía pensar que tal vez, solo tal vez, un matrimonio basado en respeto mutuo y experiencias compartidas de pérdida podría transformarse en algo profundo y duradero con el tiempo. El reloj marcó el mediodía, cuando Celestine finalmente estuvo lista. Faltaban 4 horas para su encuentro con el duque, 4 horas para decidir si estaba dispuesta a apostar su futuro en un hombre que había entrado en su vida destrozando vidrio y convenciones. Un hombre que ofrecía seguridad y respeto, pero no promesas de amor. Mientras miraba su reflejo en el espejo, Celestine Graythorne reconoció la verdad que había estado evitando desde que despertó en su cama 3 días atrás. Ya había tomado su decisión. Solo necesitaba el coraje para admitirlo en voz alta. El salón azul de Graythorne Manor nunca había parecido tan pequeño como cuando Aldous Pemberton entró exactamente a las 4 de la tarde. Vestía un traje de día en tonos grises que complementaban perfectamente sus ojos, y llevaba un ramo de narcisos blancos que debió haber costado una fortuna conseguir en pleno febrero. Los extendió hacia Celestine con una reverencia formal que contrastaba con la intimidad forzada que habían compartido días atrás. «Señorita Graythorne, me complace enormemente verla completamente recuperada», dijo él, su voz cálida pero controlada. «Estos narcisos provienen de los invernaderos de mi propiedad en Kent. Pensé que podría apreciar un recordatorio de que la primavera eventualmente llega, incluso después de los inviernos más brutales». Celestine aceptó las flores, inhalando su fragancia delicada. «Son hermosos, su gracia. Gracias por su consideración». Hizo un gesto hacia el sofá de terciopelo azul. «Por favor, siéntese. La señora Whitmore traerá té en breve». Se sentaron uno frente al otro con la mesa de té entre ellos, una distancia física que representaba la brecha que necesitaban cruzar mediante palabras. Celestine había ensayado mentalmente docenas de formas de comenzar esta conversación, pero ahora que el momento había llegado,
Todas parecían inadecuadas. Fue Aldous quien rompió el silencio. Su padre me informó que desea discutir mi propuesta antes de tomar una decisión. Aprecio su enfoque reflexivo. El matrimonio es demasiado importante para abordarlo impulsivamente, sin importar las circunstancias que lo motiven. Las circunstancias, repitió Celestine, probando las palabras. Se refiere al hecho de que me salvó la vida y ahora siente alguna obligación de proteger mi reputación. Porque si ese es el caso, su gracia, déjeme liberarlo de esa carga. No espero que sacrifique su libertad por un sentido equivocado de responsabilidad. Los ojos de Aldous se entrecerraron ligeramente. ¿Cree que propuse matrimonio por obligación? Señorita Graythorne, le aseguro que si hubiera actuado únicamente por deber, habría ofrecido arreglar su traslado a Londres con algún pariente respetable y llamado el asunto resuelto. No habría solicitado formalmente su mano. Entonces, ¿por qué lo hizo?, preguntó Celestine directamente, inclinándose ligeramente hacia adelante. Necesito entender sus motivaciones reales antes de considerar su oferta. Aldous permaneció en silencio durante varios segundos, sus dedos tamborileando pensativamente sobre el brazo del sofá. Cuando finalmente habló, su voz llevaba un peso de honestidad brutal, porque en los minutos que pasé sosteniéndola mientras recuperaba el calor, mientras luchaba contra el pánico de que podría perderla antes de que lograra salvarla, sentí algo que no había experimentado en 5 años. Sentí que importaba nuevamente, que mis acciones tenían consecuencias reales y significativas, más allá de simplemente administrar propiedades y cumplir obligaciones aristocráticas. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Desde que perdí a mi hermana, he existido en una especie de letargo emocional. Cumplo con mis deberes, mantengo mis responsabilidades, pero no vivo realmente. Usted me recordó lo que es sentir urgencia, propósito, miedo genuino ante la posibilidad de perder a alguien. Y cuando la vi al día siguiente, recuperándose pero claramente cambiada por la experiencia, reconocí a alguien que entendería el tipo de matrimonio que puedo ofrecer. ¿Qué tipo de matrimonio es ese?, preguntó Celestine suavemente. Uno basado en honestidad y respeto mutuo en lugar de expectativas románticas que podrían decepcionar a ambos, respondió Aldous sin vacilación. No le prometeré amor apasionado porque no sé si soy capaz de sentirlo nuevamente, pero puedo prometerle lealtad, protección y un compañerismo genuino. Puedo prometerle que nunca será invisible en su propia casa, que sus opiniones importarán, que tendrá autonomía para perseguir sus propios intereses, y puedo prometerle que jamás permitiré que alguien la lastime mientras esté bajo mi protección. La señora Whitmore entró con la bandeja de té, interrumpiendo el momento. Ambos esperaron en silencio mientras ella servía, la tensión entre ellos palpable pero no incómoda. Cuando el ama de llaves se retiró nuevamente a su posición discreta cerca de la puerta, Celestine tomó su taza de té pero no bebió. Mi madre solía decirme que el amor en el matrimonio era un lujo que pocas mujeres de nuestra clase podían permitirse esperar, dijo Celestine lentamente, que el respeto mutuo y la amabilidad consistente eran bases mucho más sólidas para una vida compartida que la pasión que inevitablemente se desvanece. En ese entonces yo era joven e idealista. Creía que ella estaba siendo innecesariamente cínica. ¿Y ahora?, preguntó Aldous. Ahora entiendo que estaba siendo realista, admitió Celestine. He visto suficientes matrimonios en nuestra sociedad para saber que muy pocos comienzan con amor y aún menos lo mantienen. Los que funcionan mejor son aquellos donde los socios se tratan con dignidad y consideración, donde construyen algo significativo juntos en lugar de simplemente consumirse mutuamente. Dejó su taza de té sin tocar sobre la mesa. Pero necesito saber algo más antes de darle mi respuesta, su gracia. ¿Qué espera de mí como esposa? ¿Cuáles serían mis responsabilidades y limitaciones? Esperaría que administrara los aspectos domésticos de nuestras propiedades con la autonomía completa que vea apropiada, respondió Aldous inmediatamente. Que actuara como anfitriona en eventos sociales necesarios, aunque le confieso que organizo pocos de esos. Que participara en decisiones familiares importantes como socios iguales. En cuanto a limitaciones, solo pediría discreción en asuntos privados y honestidad en nuestra comunicación mutua. No toleraría infidelidad de ninguna de las partes, pero tampoco exigiría una intimidad emocional que ninguno de nosotros pudiera proporcionar cómodamente.
Era el acuerdo matrimonial más práctico y poco romántico que Celestine había escuchado jamás. Y sin embargo, contenía una promesa de respeto y autonomía que la mayoría de las mujeres de su posición nunca recibirían. Sería una duquesa con poder real sobre su propia vida, no simplemente un adorno decorativo en el brazo de su esposo. ¿Y si con el tiempo descubrimos que somos incompatibles?, preguntó ella, planteando la pregunta que la había mantenido despierta la noche anterior. ¿Si este experimento de compañerismo pragmático falla? Entonces trabajaríamos juntos para encontrar una solución que preserve la dignidad de ambos, dijo Aldous firmemente. No soy tan ingenuo como para pensar que cualquier matrimonio está garantizado al éxito, pero creo que dos personas inteligentes y razonables pueden construir una vida satisfactoria juntas si ambas se comprometen a intentarlo honestamente. Celestine se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba a los jardines. Podía ver a Beatriz siendo escoltada hacia el carruaje que la llevaría a Bath, su postura rígida de indignación visible incluso desde esta distancia. Su hermana nunca entendería por qué Celestine estaba considerando siquiera esta propuesta. Para Beatriz, el matrimonio era una competencia que se ganaba capturando al pretendiente más deseable mediante belleza y manipulación, pero Celestine ya no quería competir. Quería construir algo real y duradero con alguien que valorara su fortaleza, en lugar de sentirse amenazado por ella. Se volvió hacia Aldous, quien se había puesto de pie y esperaba su respuesta con una paciencia que ella apreciaba. Acepto su propuesta, su gracia, pero con una condición propia. ¿Cuál es?, preguntó él, una sonrisa pequeña tocando sus labios. Que prometa nunca mentirme por amabilidad equivocada. Prefiero verdades incómodas a falsedades reconfortantes. Si este matrimonio va a funcionar, necesito saber que siempre seré honesta conmigo sobre sus pensamientos y sentimientos, incluso cuando sean difíciles de escuchar. Aldous cruzó la distancia entre ellos en 3 pasos largos y extendió su mano. Esa es una condición que acepto de todo corazón, señorita Graythorne, y le pido que me haga la misma promesa a cambio. Celestine colocó su mano en la de él, sintiendo el calor y la fuerza en su agarre. Lo prometo. Permanecieron así durante varios segundos, sus manos unidas sellando un acuerdo que era simultáneamente práctico y profundamente significativo. No había declaraciones floridas de amor eterno, ni promesas imposibles de felicidad perpetua, solo 2 personas que habían sido marcadas por la pérdida y el dolor, eligiendo construir algo nuevo juntas basándose en honestidad, respeto y la esperanza cautelosa de que el compañerismo podría eventualmente transformarse en algo más profundo. La boda se celebró 6 semanas después, en la capilla privada de la propiedad Ashford en Kent. Fue un asunto pequeño y elegante, asistido solo por familia cercana y amigos íntimos. Beatriz permaneció en Bath bajo la supervisión de la tía Margaret, enviando una nota breve de felicitación que carecía de cualquier calidez genuina. Mientras Celestine caminaba por el pasillo hacia donde Aldous esperaba, sintió no el arrebato de pasión romántica que las novelas prometían, sino algo igualmente valioso, la certeza tranquila de que estaba tomando la decisión correcta. Estaba eligiendo un futuro donde sería valorada y respetada, donde su voz importaría, donde nunca más sería invisible. Cuando Aldous tomó su mano al final del pasillo, sus ojos se encontraron con un entendimiento compartido. Estaban embarcándose en una aventura incierta, construyendo un matrimonio sobre fundamentos poco convencionales, pero ambos habían aprendido que a veces las cosas más fuertes se forjan en las circunstancias más inesperadas. Y mientras intercambiaban votos en aquella tarde de marzo, con el sol primaveral filtrándose a través de los vitrales de colores, Celestine Graythorne se convirtió en la duquesa de Ashford, no por rescate romántico, sino por elección consciente. Y esa elección, basada en verdad y respeto mutuo, resultó ser el comienzo de algo extraordinario que ninguno de los dos había anticipado, pero que ambos llegaron a valorar profundamente en los años venideros.